Buenos días. Como Defensoría del Pueblo, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del informe de adjuntía denominado Situación de los mercados de abastos durante la emergencia sanitaria por COVID-19, el cual se enmarca en las actividades desarrolladas por nuestros 25 años de vida institucional. Este evento tiene el objetivo de presentar los resultados de la supervisión nacional efectuada en noviembre del año pasado en relación a la implementación de las medidas sanitarias para prevenir y controlar el COVID-19 en los mercados de abasto y sus alrededores. Ahora, a continuación pasaremos a comentar brevemente en qué consiste el programa. Luego de las palabras de introducción a cargo de la abogada Alicia Abanto Cabanillas, adjunta al Defensor del Pueblo para la Administración Estatal, pasaremos a la exposición de los panelistas. Una vez que hayan concluido su exposición los panelistas, abriremos un espacio para atender las preguntas formuladas en atención a estas exposiciones. Finalmente, las palabras de cierre están a cargo del ministro de la Producción, el señor José Luis Chicoma Lúcar, y el agradecimiento a cargo de la señora Eugenia Ferrán Segarra, primera adjunta al Defensor del Pueblo. Ahora, de acuerdo a lo señalado, vamos a presentar a la señora Alicia Abanto Cabanillas, adjunta al Defensor del Pueblo para la Administración Estatal. Ella es abogada, tiene un máster en Medio Ambiente, en relación a dimensiones humanas y socioeconómicas por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con amplia experiencia en supervisión y evaluación de políticas públicas y diseño de marcos regulatorios. Es docente además universitaria. Muchas gracias. Le doy la palabra a la señora Alicia Abanto Cabanillas. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, quisiera expresar un cordial saludo a las distinguidas autoridades que nos acompañan en este evento y también a la población que está participando de esta actividad. Para nuestra institución, la principal meta que debe tener el Perú es disminuir y frenar los contagios. Y en ese sentido, desde que empezó la pandemia, la Defensoría del Pueblo le puso mucha atención a cuáles eran los focos de contagio, cuáles eran los espacios geográficos y las actividades también que generaban un mayor riesgo de contagio en la población. Es así que a finales ya de marzo del año pasado, la Defensoría del Pueblo empezó a reportar a través de sus pronunciamientos en redes sociales la situación que se estaba viviendo en los mercados. Y en abril del año pasado emitimos un primer informe de la Defensoría con unas recomendaciones que se hicieron para que las autoridades le prestaran más atención a un espacio que congrega siempre a mucha población y que en un contexto en el cual nuestro país estaba atravesando por cambios rotundos en relación a los hábitos que teníamos que aprender como país para afrontar un virus hasta ese momento más desconocido de lo que es ahora, ¿no? Entonces, comento este aspecto porque el evento que desarrollamos el día de hoy se enmarca dentro de una estrategia institucional, dentro además de una línea de trabajo que viene desarrollando la Defensoría del Pueblo desde el año pasado, y en el cual el objetivo de nuestra intervención como Defensoría en el tema de la situación sanitaria de los mercados tiene por un lado la finalidad de identificar cuáles son los principales problemas que ocurren en estos espacios, en los mercados, de qué manera esto afecta los derechos de las personas, que son los usuarios, ¿no?, de estos espacios, y de qué manera esta gestión que se hace de los mercados en el Perú incide finalmente en el manejo de incide en la política, ¿no?, de atención, de abordaje de esta pandemia. Es un tema de salud pública, la gestión de los mercados en el país, ¿no? No es solamente un tema vinculado a la importancia, digamos, de los mercados para el derecho a la alimentación, que también, desde luego, es un aspecto crucial, en el cual, digamos, no me voy a profundizar en la importancia, lo es,
Pero en este contexto de pandemia, adicionalmente a la importancia de garantizar que la población tenga alimentos, y alimentos obviamente que puedan ser adquiridos en estos espacios, es muy importante que los mercados sean espacios ordenados, limpios, mercados seguros, mercados que no sean espacios de contagios y de brotes. Actualmente nos enfrentamos, ya pasado un año de la pandemia, nos enfrentamos al reto de que con el aprendizaje ganado realmente demos un paso importante como país en la transformación de los mercados, ¿no? A lo largo de este año se han hecho varios esfuerzos de parte del gobierno nacional y de los gobiernos locales especialmente, y por eso más adelante en este evento vamos a poder escuchar precisamente los diversos esfuerzos que se han realizado y se tienen previsto realizar. Y no obstante estas acciones que ya se han avanzado hasta el momento, es importante, y quisiera yo destacarlo, porque para la Defensoría del Pueblo, la pandemia también debe ser un contexto en el cual como país nos fijemos metas trascendentales de cambio. Y a propósito de la pandemia, un aspecto que debe tener un cambio rotundo en nuestro país es la gestión de los mercados. Los mercados deben convertirse en espacios, como ya lo dije, ordenados, limpios, seguros y sanitariamente, obviamente, espacios donde haya seguridad sanitaria. Desde nuestra institución hemos realizado una supervisión, como ya se dijo, y el día de hoy se va a presentar digamos, una actualización de todas las recomendaciones que tiene la Defensoría del Pueblo a las distintas autoridades sobre esta materia. Esperamos contribuir a un esfuerzo que debe ser cada día más intenso para que nuestro país realmente pueda transitar de contar con espacios que muchas veces son espacios caóticos, ¿no? Espacios aglomerados, espacios donde cunde el contagio, y podamos transitar más bien a mercados que puedan estar acordes a los derechos que tiene la población. Muchísimas gracias. Gracias. A continuación, iniciamos ya la rueda de la exposición de los panelistas. La primera presentación está a cargo de la señora Lizeth Vázquez Noblecilla. Ella es adjunta al Defensor del Pueblo de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas. Lizeth es abogada, además magíster en Regulación, Convención en Energía. Cuenta con estudios de especialización en Derecho Ambiental, Políticas Públicas, Conflictos Sociales, Derecho de los Pueblos Indígenas e Industrias Extractivas. A continuación, te doy la palabra. Adelante, por favor. Perdón, muy buenos días a todos y a todas. Un saludo especial a quienes nos acompañan en esta mañana. Como bien ha indicado Alicia Banto, en esta oportunidad vamos a presentar los resultados de esta investigación realizada por la Defensoría, luego de haber transcurrido aproximadamente 8 meses desde el inicio de la emergencia sanitaria, y luego de un conjunto de discusiones que se emitieron por parte del Estado para abordar precisamente la pandemia, y precisamente con la finalidad de abordar uno de los principales espacios o focos de contagio que se desarrollaron, precisamente vinculado a los mercados de abasto, la Defensoría del Pueblo efectuó una supervisión en campo a fines del año pasado, ¿no? Y precisamente en esta oportunidad vamos a presentar esos resultados. De una manera general me gustaría presentar cómo estaba la situación de los mercados de abastos a partir del censo del año 2016. Según este censo, existen en el Perú alrededor de 2.612 mercados de abastos, ¿no? La mayor cantidad de mercados los concentra en Lima Metropolitana, seguido del Callao, La Libertad, y acá tenemos un dato
que no deja de ser importante, ¿no? Que es el dato de quiénes administran los mercados a nivel nacional según el censo del año 2016, ¿no? La mitad de estos es administrado por la Junta de Propietarios. La cuarta parte del total de mercados es administrado por las municipalidades, ya sea provinciales o distritales. Este 25% comprende más de 600 mercados, más de 650 mercados a nivel nacional, ¿no? Le siguen administrados por la Junta por razones naturales, juntas directivas, entre otros, ¿no? Y este dato lo resaltamos porque precisamente se considera que aquellos mercados en cuya administración residen las municipalidades debieran ser modelos precisamente de gestión precisamente de estos establecimientos tan concurridos por la población. En esta oportunidad ya se registraba en este censo algunas deficiencias en la infraestructura de mercado. Por ejemplo, algunas deficiencias en estos mercados. No se contaba con una infraestructura adecuada, no se contaba con centros de acopio, contenedores de residuos, varios no disponían de servicios de alcantarillado, aguas potables, servicios higiénicos, ¿no? Que en un contexto, desde luego, de pandemia, este tipo de deficiencias resultan aún más preocupantes. Como mencionaba, luego de haber transcurrido 8 meses de la emergencia sanitaria, la Defensoría dio por conveniente hacer una supervisión en campo de los mercados. Y en esa oportunidad visitamos 387 mercados de abastos a nivel nacional, distribuidos en 25 regiones del país, a través de nuestras 38 oficinas desconcentradas a lo largo del país. Se entrevistaron además a 98 funcionarios públicos a funcionarios públicos de 98 municipalidades, que precisamente son competentes respecto de los 387 mercados, pero además, en conjunto, son competentes respecto de 1.599 mercados de abastos, ¿no? Que abarca, desde luego, más de la mitad de los mercados que existen en el país de acuerdo al censo del 2016, con lo cual los resultados de supervisión nos dan un panorama bastante completo, precisamente, de la situación de la gestión municipal con relación a los mercados de abastos que existen en el país. Además, se requirió información del Ministerio de la Producción, Ministerio de Salud, entre otras actividades del gobierno central. Entre otras entidades del gobierno central. Con relación a la infraestructura de los mercados abastos, ahora vamos a presentar los hallazgos que hemos encontrado. Bueno, se evaluaron algunos aspectos principales. Hay, desde luego, un conjunto de disposiciones vinculadas a garantizar una adecuada infraestructura, que están regulados en el Reglamento de Funcionamiento Sanitario de los Mercados del año 2003, es decir, es una norma que está vigente desde hace más de 17 años, ¿no? Y la norma técnica del 2011 del Ministerio de Vivienda, ¿no? Principalmente hemos abordado aspectos como el tema de consumo con material noble, acceso permanente a agua potable, acceso a servicios higiénicos, las cámaras de frío para garantizar una óptima refrigeración de los alimentos, a efectos de evitar su descomposición, son aspectos importantes considerando la necesidad de garantizar condiciones sanitarias en estos establecimientos. Como resultado, se detectó que en realidad los mercados de abasto visitados en todas las regiones del país presentan en mayor o menor medida incumplimientos, ¿no? Como podemos observar, los mercados visitados en Huancavelica, Ucayali, Pasco, Huánuco, Piura, Tumbes, presentan un mayor incumplimiento de las medidas de infraestructura. Algunas cifras que nos llamaron la atención es que más de 100 mercados no han sido construidos con material noble. Algunos mercados no cuentan ni siquiera con servicios higiénicos, ¿no? Casi 90 mercados no cuentan ni siquiera con agua potable de manera continua y suficiente, ¿no? E incluso un grupo de ellos no cuentan ni con tanque ni con cisterna, ¿no? Y estos aspectos son muy importantes en un contexto de pandemia en el que es necesario y urgente mantener una adecuada higiene de manos, ¿no? A efectos de prevenir el contagio, ¿no? Pero además es muy importante también resaltar que de acuerdo al programa multianual de inversiones del sector producción, se identificaron brechas a cubrir precisamente para mejorar la infraestructura de los mercados municipales, ¿no? Y además se identificó que era necesario construir nuevos mercados en aquellas regiones donde se cuenta con más de 4.000 habitantes.
¿no? Sin embargo, a partir de la supervisión se detectó que a febrero del 2021 se registraba apenas 4 proyectos de inversión para mejorar la infraestructura de los mercados y un proyecto de inversión para construir nuevos mercados. Desde luego, en la medida que hay más mercados, desde luego puede descongestionarse los mercados que actualmente existen y desde luego evitar las aglomeraciones, ¿correcto? Y una mejor infraestructura va a incidir directamente en las condiciones sanitarias que estos establecimientos cuentan, ¿no? Algunas fotografías, por ejemplo, de las visitas de supervisión que efectuamos a fines del año pasado. Por ejemplo, esta es una fotografía de un mercado visitado en Huánuco. Como podemos observar, los servicios higiénicos, el piso, por ejemplo, de estos servicios higiénicos no han sido construidos con materiales impermeables, antideslizantes que permitan una adecuada limpieza. Vemos, por ejemplo, que no hay agua potable, vemos un balde en donde se almacena el agua, no están señalizados los servicios higiénicos, vemos incluso que hay algunos costales que están próximos a los servicios higiénicos, que podría ser mercadería, ¿no? Entonces, sí vemos condiciones que no garantizan condiciones pues, óptimas para la población, los comerciantes y todos quienes acuden a estos establecimientos. Algunas recomendaciones puntualmente para mejorar la infraestructura de los mercados, ¿no? Es que los administradores, ya sean públicos o privados, precisamente cumplan con el marco jurídico que regula el diseño y la edificación de estos mercados. Para las municipalidades, que diseñen y ejecuten proyectos de inversión destinados a construir, equipar y mantener la infraestructura de los mercados que administran. Al Ministerio de la Producción, que pueda promover e impulsar proyectos de inversión pública, privada y a la vez brinde asistencia técnica a las municipalidades para la formulación de estos proyectos, pero que además apruebe las normas que se requieran y que puedan complementar, ¿no?, las medidas que ya existen y que están vinculadas precisamente al mejoramiento de la infraestructura de los mercados de abasto, ¿no? Y acá vamos a pasar a los hallazgos que hemos encontrado respecto a la implementación de las medidas sanitarias en estos establecimientos, que es uno de los puntos centrales de esta investigación. En este caso se supervisaron las principales medidas sanitarias contenidas en los lineamientos para la regulación del funcionamiento de los mercados de abasto, ¿no?, que fueron aprobados por el Ministerio de la Producción en mayo del año pasado. En este aspecto se expresaron en un total de 26 indicadores agrupados en 6 categorías, vinculadas a la gestión de los mercados, a la identificación de atención ante sospecha de COVID, a la distancia mínima, al uso de mascarillas, a la desinfección de manos y calzados, entre otros. Como resultado, se detectó que todos los mercados visitados en todas las regiones del país presentan deficiencias en la implementación de las medidas. Lidera este grupo los mercados visitados en Huancavelica, San Martín, Ayacucho, Ancash y Moquegua, ¿no?, donde se registraron pues, tasas de incumplimiento que superan pues, el 60%, incumplimiento promedio que superan el 60%. Hemos destacado algunos indicadores que nos parecen los más relevantes y más preocupantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, casi el 40% de los mercados visitados no cuentan con personal para controlar la distancia mínima al interior del establecimiento, ¿no? Más del 30% no cuenta con, de los mercados visitados, ninguno o algún puesto de venta no cuenta con barreras para la distancia. Esto es muy importante porque en la medida que se pueda contar con barreras se va a evitar el contacto directo con, digamos, con los productos, ¿no?, y que pueda evitar la manipulación, pero además sirve como una barrera para evitar los contagios, considerando pues que la transmisión del virus principalmente se realiza o se viene llevando a cabo a través de pues, gota a gota, las gotículas que puedan emitirse por parte de las personas, ¿no? Más del 30% de los mercados se encontró que ninguno o algún puesto de venta no cuenta con mecanismos para la desinfección de manos. En la cuarta parte, y este es un indicador muy preocupante, en la cuarta parte de los mercados, estamos hablando de alrededor de 100 mercados de abasto, ningún comerciante ni comprador utiliza adecuadamente la mascarilla, y esto es muy importante porque estamos hablando que en esos mercados
¿no? Que superan los 90, está entre 90 y 100, ningún comerciante dentro del mercado utiliza adecuadamente la mascarilla, ¿no? Si esta cuarta parte de los mercados visitados, si esta tendencia, digamos, se mantiene respecto del total de mercados que existen en el país, que son alrededor de 2.612, estaríamos hablando que si esta tendencia se mantiene, podríamos estar señalando que esta tasa de incumplimiento del uso adecuado de mascarilla ascendería alrededor de 600 mercados, si es que, como repito, esta tendencia se mantiene. Esta cifra nos parece muy importante, muy preocupante, ¿no? La tercera parte de los mercados visitados no cuentan con personal para controlar el aforo máximo el aforo máximo en esos establecimientos, y en más del 40% no se toma la temperatura al ingreso. Estas son algunas cifras de los mercados visitados en algunas regiones que registran un mayor grado de cumplimiento, ¿no? Alrededor del 65% de los mercados visitados en Ancash no cuentan con protocolo para la detección de casos sospechosos de COVID. En ninguno de los mercados visitados en Amazonas se toma la temperatura al ingreso, ¿no? En el 92% de los mercados visitados en San Martín no cuentan con personal para el control de distancia mínima del establecimiento. En ninguno de los mercados visitados en Amazonas, los comerciantes y los consumidores utilizan adecuadamente las mascarillas. En el caso del Callao, alrededor del 90% de estos mercados no cuentan con estaciones para lavado de desinfección operativas, ¿no? Y además hay serios incumplimientos vinculados a contar con personal de control del aforo en las puertas de ingreso y salida de los establecimientos. Bueno, estas cifras vinculadas a la elaboración del plan de vigilancia y control, los lineamientos los lineamientos aprobados por el Ministerio de Producción, precisamente establecieron la obligación de que cada mercado cuente con un plan de vigilancia, prevención y control, que debería ser aprobado por las municipalidades, ¿no? Pero además estableció la importancia de que los ministerios brinden asistencia técnica a estas entidades para elaborarlo. Sin embargo, como resultado de la supervisión efectuada a la Defensoría del Pueblo, estas municipalidades declararon, ¿no?, que menos del 60% recibió asistencia técnica por parte del Ministerio de Salud, ¿no? Apenas el 36% recibió asistencia técnica por parte del Ministerio de la Producción, el 6% por el Ministerio de Agricultura. Ninguna de las municipalidades reportó haber recibido asistencia técnica por parte del Ministerio del Ambiente, y ojo que el Ministerio del Ambiente es la entidad responsable y rectora respecto de la adecuada gestión de los residuos sólidos en esos establecimientos. Bueno, y hay un grupo que también indicó haber recibido asistencia, pero no reportó que el Ministerio le habría brindado esa asistencia. Algunas fotografías para que un poco podamos visualizar lo detectado por la Defensoría. Este es un mercado en Lambayeque, es la puerta de ingreso, ¿no? Y como vemos acá, se registraron aglomeraciones, ¿no? No había un control en las puertas de ingreso para evitar las aglomeraciones, ¿no? Pero además está ahí comercio ambulatorio en el exterior y un uso inadecuado de las mascarillas en la puerta de este establecimiento, ¿no? Es un mercado, por ejemplo, visitado en San Martín, en Tarapoto, donde se puede ver que los comerciantes simplemente no utilizan la mascarilla, ¿no? Ya estamos en pleno periodo de pandemia. Algunas recomendaciones principales: es necesario que los comités de autocontrol, los administradores de los mercados, adopten acciones requeridas para garantizar y asegurar el cumplimiento de las medidas sanitarias, que los gobiernos regionales, que las DIRIs, en coordinación con los administradores y los comités de autocontrol, puedan intensificar las acciones de sensibilización para que las personas que acuden a los mercados puedan, digamos, cumplir con estas medidas sanitarias. Y a las municipalidades, de luego, que puedan intensificar las acciones de fiscalización para cumplir con las medidas sanitarias para controlar y prevenir el COVID en esos establecimientos. Pero además, estamos formulando una recomendación al Ministerio de la Producción a efectos de modificar los lineamientos para el funcionamiento de los mercados, a fin de establecer que la distancia entre las personas sea no menor a 2 metros, según las recomendaciones que ya viene formulando el Ministerio de Salud, ¿no? Y además, la Defensoría del Pueblo recomienda a la Presidencia del Consejo de Ministros, en coordinación con el Ministerio de Salud, que se pueda definir una única medida de distancia mínima entre las personas que sea aplicable a todas las entidades públicas,
y privadas, así como la ciudadanía en general. Se requieren mensajes claros, de tal manera que que pueda contarse con disposiciones efectivas y que pueda garantizarse la prevención del coronavirus. Al Ministerio a los Ministerios de Salud, Producción, Agricultura, Ministerio del Ambiente, que puedan intensificar las acciones de acompañamiento de asistencia técnica para cumplir con los lineamientos a fin de garantizar las medidas sanitarias. Detectamos además comercio ambulatorio en casi el 60% de los mercados, ya sea al interior o en su exterior, principalmente los mercados visitados en Madre de Dios, Cajamarca, Tumbes, ¿no? Algunas regiones críticas, por ejemplo, son Amazonas, Cajamarca, Madre de Dios, Puno y Ucayali, ¿no? Y acá sí hay cifras aún más preocupantes, ¿no? El total de ambulantes que se encontraron en los mercados visitados, en torno a los mercados visitados, más del 70% no cuenta con dispensadores de alcohol. 60% de los ambulantes no respetan la distancia mínima y casi el 50% no utilizan adecuadamente la mascarilla. Acá, por ejemplo, una fotografía de un mercado también en Tarapoto, ¿no? Podemos observar el comercio ambulatorio, no hay distancia mínima, no usan adecuadamente las mascarillas, algunos simplemente no las utilizan, ¿no? Convirtiéndose pues estos lugares en focos de contagio. Algunas recomendaciones principales, ¿no? Es necesario que las municipalidades y los comités de autocontrol y los administradores de los establecimientos realicen una actuación conjunta a fin de incrementar las medidas de control en aquellas zonas donde el comercio ambulatorio no puede ser reubicado. Es decir, ante una problemática de larga data y que probablemente no aborde, digamos, soluciones inmediatas respecto al comercio ambulatorio, se requiere un adecuado control para que aquellas personas puedan cumplir con las medidas sanitarias, ¿no? A las municipalidades también, la Defensoría del Pueblo recomienda que se adopten estrategias para la atención del comercio ambulatorio que contemple no solamente acciones de fiscalización, sino que estas acciones de fiscalización puedan ser acompañadas por acciones de reubicación, para lo cual se recomienda empadronar y habilitar espacios temporales, así como garantizar pues, acciones de sensibilización y promoción de la formalización. Pero además, recomendamos al Ministerio de Economía y Finanzas que pueda incorporar metas referidas a la reubicación del comercio ambulatorio en espacios temporales en el marco del programa de incentivos de las municipalidades, ¿no? Un último aspecto que aborda este informe está vinculado a la gestión de los residuos sólidos en los mercados de abasto. Casi el 40% de los administradores de los mercados reportaron que hay basurales y puntos críticos de acumulación de basura en alrededor de sus establecimientos, ¿no? Y esto se debe pues a que muchos de ellos y en muchos mercados no se cuenta, por ejemplo, con contenedores diferenciados, ¿no? Es decir, por ejemplo, en los mismos contenedores que se encuentran los equipos de protección especial y no hay una diferenciación, a pesar que la normativa establece que se pueda contar, que se deba contar con contenedores diferenciados, por ejemplo, para los EPPs, ¿no? Y bueno, también casi el 90% de los mercados visitados no participan en programas de segregación y recolección selectiva de los residuos sólidos. Acá, por ejemplo, una fotografía de un mercado también en San Martín, donde se puede evidenciar pues, un adecuado almacenamiento de los residuos que podría significar, que, digamos, que puede poner en riesgo o puede generar una manipulación indebida de los residuos, y no hay ni siquiera una diferenciación respecto de las mascarillas, de los guantes u otros equipos de protección, ¿no? Y desde luego puede generarse el riesgo de que pueda realizarse una inadecuada manipulación de este tipo de residuos, ¿no? Finalmente, bueno, estamos recomendando pues, que se pueda garantizar a partir de los administradores, que se pueda garantizar la instalación de contenedores diferenciados, que se pueda garantizar una capacitación a los administradores y a los comités de control por una adecuada segregación, a las municipalidades que no han cumplido con implementar programas de segregación, que lo hagan, que prioricen la incorporación de mercados de abasto, las municipalidades que prioricen la recolección diaria de los residuos generados en las instalaciones de los mercados, ¿no? Y por último, y digamos, uno de los aspectos centrales que la Defensoría del Pueblo considera a partir de esta investigación, es que además de reiterar la importancia de fortalecer las acciones de control municipal, ¿no? La Defensoría del Pueblo insta a la ciudadanía, a los comerciantes, a los comités de autocontrol sanitario y a los administradores de los mercados a cumplir las medidas de prevención y control del COVID dispuestos por el gobierno central.
pero además plantea a las municipalidades implementar nuevas estrategias destinadas a promover y generar incentivos, ¿de acuerdo?, en comerciantes y administradores de mercados para el cumplimiento de las medidas sanitarias. Y finalmente, recomienda a la ciudadanía, invocamos la Defensoría del Pueblo, invoca a la ciudadanía a asistir a los mercados de abasto solamente si es necesario, o de lo contrario, realizar sus compras con previsión, utilizando adecuadamente la doble mascarilla y manteniendo en todo momento la distancia social. Finalmente, es importante señalar que esta tarea de prevenir y esta tarea tan importante de lucha contra el COVID es una tarea que depende del Estado, pero que también depende de todos los peruanos. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, Lisette. A continuación, tenemos las palabras del señor Luis Antonio García Díaz, director de Políticas de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio del Ministerio de la Producción. El señor García Díaz es sociólogo de profesión, máster en Dirección para la Calidad Empresarial en la Universidad Politécnica de Madrid, España, y máster en Gestión Pública por la Universidad San Martín de Porres. Él es un profesional con más de 12 años de experiencia laboral en el sector público y privado y con amplia experiencia en el diseño y la implementación de políticas públicas en materias de PYME, industria, cooperativas, comercio interno y turismo. Le doy el pase al señor García Díaz, por favor. Buenos días, gracias Tania por la presentación. Un saludo para todos y todas las presentes en esta reunión, en este taller, en este foro, que es un espacio bastante importante para nosotros como Ministerio de la Producción en el marco de nuestras competencias en comercio interno. Yo les voy a presentar lo que sería para nosotros el trabajo que venimos realizando. No sé si lo pueden ver ahí. Ahora mejor, me parece. Desde el Ministerio de la Producción, en el marco de las acciones vinculadas a la inclusión, la innovación y la sostenibilidad, venimos trabajando porque los mercados de abastos los entendemos que tienen un rol fundamental en el proceso de abastecimiento y alimentación de los hogares del país. Es más, la información que nos presentaron previamente se complementa, de hecho, de manera muy efectiva con respecto a la importancia de los mercados de abastos, que distribuyen más del 50% de los alimentos que los hogares en el país consumen. Además, generan empleo y además generan ingresos para el país y para la población que trabaja dentro de los mercados de abastos. Así que, desde ese punto de vista, nosotros entendemos que los mercados de abastos son elementos centrales dentro del sistema de distribución de alimentos del país, por todos los factores que ya les hemos señalado, ¿no? Entonces, sin embargo, a pesar de esa importancia en el sistema de distribución, su importancia en generación de empleo, su importancia en la generación de ingresos, los mercados de abastos tienen un sinfín de limitaciones, ¿no? Que todas las que se han presentado ahora efectivamente coinciden con el trabajo. Creo que todos los que estamos presentados compartimos ese diagnóstico. Es más, quizás solamente rescatar que no es que la crisis sanitaria haya resultado en las características que actualmente tienen los mercados. O sea, los mercados ya tenían esas características y más bien esas características son las que han acentuado la crisis sanitaria, ¿no? O sea, ahí es donde nosotros como Estado, siendo objetivos, hemos tenido o tenemos un rol que cumplir que sea muchísimo más activo con respecto a los temas de los bienes públicos, de infraestructura, los servicios públicos que ofrecemos, entre otros aspectos que son relevantes y que son necesarios para que los mercados de abastos cambien, se modernicen y mejoren para que ofrezcan un servicio en condiciones adecuadas y además que puedan evitar en este específico caso el contagio y la propagación del COVID-19, ¿no? Esta información parte del Censo Nacional de Mercado de Abastos, que también igual para nosotros sí quisiéramos puntualizarlo,
que solamente, por ejemplo, para entender la dimensión del problema, esa información que nos reportaban, el 4,1% de los mercados cuentan con cadena de frío, el 16% disponen de cámara de vigilancia, el 15% cuentan con área de carga y descarga. Esto de alguna otra forma configura lo que sería la situación previa a la pandemia, porque esta información del censo es del año 2017. Pero que dadas las características de los mercados, obviamente hemos visto cómo eso ha afectado el control sanitario a partir de esta pandemia que estamos atravesando, ¿no? Además, ¿qué tenemos? Otra información que puede resultar relevante, que por ejemplo solamente el 4% solicitaron algún financiamiento, alguna entidad financiera. Entre otras cosas porque hay un tema bastante puntual que tiene que ver con la titularidad, por ejemplo, de los mercados de abastos, ¿no? Se comparte tanto los públicos como los privados. Entonces, hay mejoras que realizar con respecto al marco normativo para que tomemos una decisión por dónde queremos que vayan los mercados. Sí, hay muchos mercados que son públicos, hay muchos que están en manos de los privados. Sin embargo, las características son, por ahora, similares. Una característica principal del mercado es que ha crecido tanto, o sea, si está la infraestructura ahí armada de los mercados de abastos, sin embargo, alrededor de los mercados de abastos han ido apareciendo, ¿no? Más mercados, o sea, el espacio físico inicial del mercado ya no es suficiente. Ha crecido tanto la oferta y obviamente seguro que la demanda, porque si no, no se hubieran movido, que alrededor del mercado se genera toda esta informalidad que nosotros podemos ver, ¿no? Día a día. Y eso, en definitiva, es parte también del problema, ¿no? Y así tenemos otras características como que el tema del acopio de residuos, que justo se habló recientemente, y también el acceso a capacitaciones y este tipo de servicios a partir de medios tecnológicos, ¿no? Estos solamente por poner algunos aspectos vinculados a la problemática de los mercados de abastos, porque de hecho el problema es mucho más complejo de lo que puedan expresar estas cifras, ¿no? En ese sentido, desde el Ministerio de la Producción, estamos trabajando en una hoja de ruta que le hemos denominado, que, como ustedes saben, se creó en este año la Comisión Multisectorial para el Diseño de los Pilotos de Mercado de Abastos, y entonces parte del diagnóstico que se trabajó en esta Mesa Ejecutiva para el Desarrollo del Mercado de Abastos es que las políticas o las iniciativas que tiene el Estado en general, en sus 3 niveles de gobierno, son políticas que no tienen cierto nivel de continuidad, ¿no? En este espacio de colaboración público-privado que tenemos, que es la Mesa Ejecutiva, se mencionó en más de una ocasión que esta realidad que tienen los mercados podría estar causada, entre otros factores, seguro, por la discontinuidad de las iniciativas y las políticas referidas a los mercados de abastos. Entonces, en esa línea es que con FAO estamos, desde el Ministerio de la Producción, elaborando una hoja de ruta que permita definir acciones de corto, mediano y largo plazo, de aquí a 5 años, pero en la que todos estemos de acuerdo, o que por lo menos tengamos un consenso entre los comerciantes, el Estado, la academia, para garantizar cierto nivel de continuidad respecto a las acciones. Esto es más o menos lo que resume lo que sería la acción del Estado desde la política pública referida a los mercados de abastos. En el 2004 se creó el programa Mercado Saludable, que lo trabajaba el Ministerio de Salud. Entre el 2006 y el 2008 existió el programa Mi Mercado, que lo tenía el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En el 2008 se asignan las competencias recién al Ministerio de la Producción, referidas al comercio interno. Desde el 2008 hacia adelante no hubo demasiada acción pública que pueda estar reflejando la importancia de estas unidades económicas que son los mercados de abastos. En el año 2016 se formuló una estrategia, le ponemos programa acá, pero en verdad fue más una estrategia que contemplaba diferentes intervenciones, ¿no? Entre ellas,
una intervención clave que por lo visto se utiliza bastante bien en diferentes foros de esta naturaleza, es el Censo Nacional de Mercado de Abastos, por ejemplo. O sea, no teníamos un censo, no sabíamos la información de los mercados de abastos. La última información que se tenía reportada era del año 2000. Entonces, no teníamos nada. Y había sido un registro nada más de unos cuantos mercados. Entonces, en el 2016, a partir de estas iniciativas, en el marco de esta estrategia que implementó, se logró que se ejecutara el Censo Nacional de Mercado de Abastos, el primer censo. Que de hecho una de las recomendaciones que más adelante seguro es coincidente con este espacio de colaboración que estamos teniendo, es que se tenga que actualizar esa información del censo. Pero eso es lo que se hizo. En el 2019 se incorporó en el Plan Nacional de Competitividad una medida de política que tiene que ver con el diseño de pilotos de mercado de abastos, que lo que busca es identificar un mercado piloto que pueda reunir las características de infraestructura, de gestión, de equipamiento, y que pueda ser como el referente de los mercados a nivel nacional. Y es ahí donde hay algunas acciones que se vienen desarrollando para convertir desde el Ministerio de la Producción, a través del Programa Nacional de Diversificación Productiva, con el asesoramiento en el diseño de mercado de abastos, tanto para infraestructura como para equipamiento, y desde nuestros otros programas que tenemos para los temas de capacitación y asesoría en asistencia técnica, que un mercado determinado, que en este caso es en Tingo María, en Huánuco, sea considerado como el mercado piloto, que debemos tenerlo presente o presentado o culminado en julio de este año, y vamos a tener que entregarlo, y ese va a ser como el mercado que reúne las características más adecuadas con respecto a los aspectos que ya les he comentado. Estos lineamientos que salen en el 2020 ya los hemos visto, es más, ustedes los han presentado, pero esta es lo que marca lo que ha sido la acción del Estado respecto a los mercados de abastos. Como ven, unas idas y vueltas, unos avances y unos estancamientos, por utilizar algo. De hecho, que eso es coincidente con todo el diagnóstico, o es uno de los elementos adicionales por el cual los mercados de abastos tienen las características que tienen ahora, y en esta situación de crisis sanitaria eso se ve agudizado. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos desde el Ministerio de la Producción, como les dije, esta hoja de ruta que tiene información del censo 2016, que se terminó en el 2017, y además con información cualitativa con los actores que estamos teniendo participación, se ha podido complementar esa información. ¿Y cuál es el objetivo de esta hoja de ruta? Es definir una agenda pública de corto plazo, mediano plazo y largo plazo para la modernización de los mercados de abastos. O sea, y es una agenda 2021-2026 que define responsables, que define plazos, que define metas, y que de hecho en todo caso va a permitir hacer seguimiento, ¿no? Y va a requerir la rendición de cuentas respecto a las acciones del Estado en sus 3 niveles de gobierno. Entonces ya se cuenta con ese diagnóstico, se tiene disponible una versión preliminar de esta hoja de ruta. Se han desarrollado a la fecha 4 talleres con comerciantes, la academia, la sociedad civil, sector público. Es más, ahora mismo tenemos una reunión, hemos estado en la mañana, acabo de salir de una reunión que he estado con la academia, ¿no? Porque también es importante conocer cuál es lo que ellos piensan. Ayer hemos tenido reunión con los propios comerciantes por la tarde, porque como ustedes saben, ellos tienen más espacio de compartir con nosotros por la tarde, toda vez que en las mañanas están dedicados a su actividad comercial. Y también hemos tenido actividades con los funcionarios públicos. Estos talleres han permitido ir perfilando esta hoja de ruta, ¿no? ¿Qué son los aspectos coincidentes que son quizás mucho más estructurales, ¿no? Como les digo, no es que la crisis sanitaria haya generado esos problemas, ya existían. La crisis sanitaria lo que ha hecho es acentuarlos o evidenciar que ese problema existe. Entonces, se habla de una inadecuada gestión de los mercados, ausencia de capacitación, informalidad, inseguridad, y ahí aparece lo que estamos hablando, las insuficientes políticas para los mercados, infraestructuras inadecuadas, entorno de los mercados también poco adecuados, la gestión, los problemas de organización también y de representatividad también son importantes.
el deficiente posicionamiento de los mercados también como una marca única, como un espacio competitivo, como un espacio con vida dentro del territorio, la inadecuada manipulación de alimentos y todos esos temas que se complementan con los aspectos sanitarios y prácticas que deben seguirse producto de la crisis sanitaria que tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que nos viene? Seguimos trabajando estos últimos talleres que le debemos tener a quincena de este mes, ¿no? Para cerrar esta hoja de ruta, para tener este compromiso, y a partir de eso iniciar el proceso de aprobación. Entendemos que esta hoja de ruta comprende no solamente Produce, comprende a otros sectores del Estado, como por ejemplo el Ministerio de Salud, ¿no? El Ministerio de Agricultura, ¿no? El Ministerio de Vivienda, por los temas también de formalización y adecuación de las infraestructuras de los mercados de abastos. Entonces, a partir de eso, vamos a aprobar esta hoja de ruta mediante este decreto supremo, donde van a definirse, como les he dicho, y con esto quisiera terminar, estas acciones que garanticen cierto nivel de continuidad para que la situación de los mercados de una vez cambie, ¿no? O sea, necesitamos como Estado definir acciones específicas que nos permitan tener nuevos mercados, llevar a los mercados a otro estadio, acompañar su proceso de crecimiento, acompañar su proceso de modernización. Y con esta hoja de ruta, que vamos a definir acciones de corto, de 1 año, 3 años y a 5 años, esperamos contribuir con que estos aspectos mejoren y no volver a tener de repente otro taller, otra sesión, otro foro de esta naturaleza de aquí a 4 o 5 años en las que volvamos a contar cuál es la situación de los mercados, que probablemente se haya agudizado si es que no actuamos por ahora, no solamente con un rol sancionador, sino como un rol promotor, básicamente, desde los 3 niveles de gobierno. De mi parte eso es todo. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. Muchas gracias. A continuación tenemos la presentación del señor Alexandro Daniel Saco Valdivia. Él es director ejecutivo de la Dirección de Promoción de la Salud de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud. Él es director de este espacio desde abril del 2019, fue asesor del despacho ministerial del MIDIS el año 2020. También ha trabajado temas de participación comunitaria y primer nivel de atención en la Organización Panamericana de la Salud, es salubrista y abogado de profesión. Adelante, señor Saco, por favor. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por la convocatoria de la Defensoría del Pueblo. Estoy compartiendo pantalla ya, ¿se puede apreciar la presentación? Sí, pero tendría que poner la pantalla completa, la presentación completa. Ahí está, ¿perfecto? Sí, ahora sí. Muy bien. Nosotros hemos trabajado durante este tiempo en el marco de la problemática de los mercados a partir de toda una, digamos, un redireccionamiento de nuestras intervenciones en el marco de la pandemia, ¿no? Como se señalaba en la exposición anterior, el Ministerio ha trabajado años anteriores en los mercados saludables y también DIGESA, las condiciones de bioseguridad sobre todo. Pero el tema de la pandemia nos obligó a una intervención, digamos, más hacia el punto de prevenir el contagio, ¿no? Y fue así que hacia mayo, junio del año pasado comenzaron las intervenciones en la vigilancia centinela que se hizo de la mano con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Salud, con los municipios, con Minagri, con ustedes también, y se generaron estas, digamos, tamizajes masivos en una serie de mercados en Lima y en el país que permitieron identificar que estábamos frente a un punto de alto contagio, y es por eso que posteriormente se diseña, se incorpora en el programa de incentivos municipales la meta respectiva. Primero, en una primera etapa fue gestionada por Produce, en la segunda mitad del año pasado por nosotros como MINSA, y este año también estamos gestionando nosotros la meta 6, que es el aspecto del cual les quiero presentar algunos alcances, tanto del año 2020 como 2021. Entonces, pero no quiero dejar de enmarcar el trabajo que hace el Ministerio de Salud
a partir de, justamente coincide que aparezca una pandemia de tales magnitudes en el mundo y en el país con nuestra primera política multisectorial del Estado peruano. Es decir, hay varias políticas que se han aprobado en el marco de ese plan, pero la primera política multisectorial que se ha aprobado es la de salud, la Política Nacional Perú País Saludable al 2030. ¿Y por qué la coloco como marco general? Porque lo que nos obliga a la pandemia, pero no solo la pandemia, sino todos los análisis de costo-beneficio, las intervenciones sanitarias, y de que el entendimiento de que la salud no está en los hospitales ni en el Ministerio de Salud, sino justamente en todo lo que nos rodea, es así que se consolida esta política multisectorial de salud. Y como ustedes pueden ver ahí, los objetivos prioritarios de nuestra política multisectorial de salud, para la cual el Ministerio de Salud está desarrollando todos los instrumentos de gestión respectivos, pero no solo el Ministerio de Salud, sino estamos trabajando en la mano con cerca de 16 ministerios, porque esta política ha sido aprobada de manera multisectorial, con la firma de los sectores. Y como ustedes pueden ver ahí, quizá el que más se asocia a las acciones del MINSA tradicionalmente es el segundo, ¿no? El de asegurar el acceso a servicios. Pero en realidad sabemos que el asunto va prioritariamente por mejorar los hábitos, conductas y estilos de vida de la población y mejorar nuestras condiciones de vida, y eso está en los entornos. El mercado es un entorno que está dentro del territorio, ¿no? Entonces, este es el marco de trabajo que da el giro inicial con la normatividad del Decreto Supremo, pero que queremos desarrollar ya con un enfoque de redimensionamiento de la labor del sector salud. Y aquí yo les quería colocar esta lámina que explica un poco también cómo se ha reorientado la acción de promoción de la salud. Y aquí podemos visibilizar las intervenciones que tenemos con los municipios, que son un actor fundamental, y con otros sectores. Como ustedes pueden ver, aparte del programa de incentivos, aparte de la meta 6, tenemos la meta 4 de las visitas de anemia, para la visita domiciliaria y seguimiento al tratamiento y prevención en anemia, en 865 municipios. La meta 6, que este año ya va a más de 200 municipios, que permite visitar o por lo menos monitorear 2.000 mercados a lo largo y ancho del país. Tenemos un trabajo con el MIDIS y con el MIP en la red Amachay, que también trabaja con municipios. Y tenemos un gran tema de mascarillas comunitarias, que el año pasado hemos trabajado con Mincul y Minjus, pero que este año que viene también va a estar con el MIDIS. Vamos a entregar muy pronto más de 13 millones de mascarillas comunitarias y acompañadas en la mascarilla quirúrgica. Entonces, yo quería mostrar esto como entrada, tanto del enfoque del Ministerio de Salud con la política multisectorial, como el trabajo de promoción que no está en los servicios, sino en la comunidad, en los territorios, en los entornos. Una vez dicho esto, ¿cuál es la importancia y los beneficios de la meta 6 que se gestiona dentro de la Dirección de Promoción de la Salud en el Viceministerio de Salud Pública? Como ustedes saben, nuestro ministerio tiene el Viceministerio de Salud Pública, que es donde estamos nosotros, y el Viceministerio de Servicios, por decirlo de alguna manera. Nosotros somos los que hacemos las estrategias y trabajamos en el tema territorial, comunitario e intersectorial. Para los comerciantes, ¿no? Mejorar sus condiciones, ¿no? Asegurar la continuidad de sus ingresos en este marco tan complicado que nos ha tocado vivir. Para los consumidores, seguir con el acceso a los alimentos seguros, ¿no? Y para los municipios, reducir la transmisión del COVID y tener esta transferencia de recursos que implica, si es que cumplen las medidas, el Ministerio de Economía, que es rector de este programa de incentivos, pues entrega un incentivo que en realidad, digamos, los municipios tienen funciones en atención primaria de la salud. Y atención primaria de la salud muchas veces, y eso en su ley orgánica, pero la atención primaria de la salud muchas veces se confunde con los servicios del primer nivel. Y eso desde Alma Ata se ha definido y se ha interpretado mal. La definición correcta de Alma Ata es: la atención primaria de la salud es la construcción colectiva de las mejores condiciones de salud en los territorios y en las comunidades. Y eso está reflejado en la Ley Orgánica de Municipalidades. Ellos las tienen, los municipios tienen responsabilidades que cumplir en atención primaria de la salud, que es este conjunto de condiciones. Pero digamos que los presupuestos que tienen a través de los programas presupuestales no están orientados hacia esas condiciones. También aquí hay que hacer una observación, me permito hacerla, sobre el sentido de los programas presupuestales y cómo, como gestores, por lo menos en el campo de la salud, lo que corresponde a nosotros,
el programa presupuestal no llega a englobar la real problemática de la promoción de la salud, sino que es como un acompañamiento que nos dan a otras grandes prioridades, ¿no? Cerrando ese comentario, entonces, estas responsabilidades den atención conjunta de la salud de los municipios, con el incentivo municipal, con el incentivo económico, encienden un poco más. Yo diría que bastante más. Entonces, lo que quiero decir con ello es que el incentivo de las metas que genera el MEF es positivo. Hay que perfeccionarlo, y es más, yo creo que hay que entrar a otros campos de incentivos municipales para generar, por ejemplo, no solo anemia, y en este caso mercados, sino, por ejemplo, el dengue. Creo que el dengue es un tema pendiente que puede, con el incentivo municipal, tener otro contexto y no es preocuparnos cada año, pues que cuando llega el dengue vamos a apagar el foco, sino que tenemos una sostenibilidad en el campo de los municipios. Siguiendo con la meta 6, aquí hay un cuadro que se divide así, los municipios de los 187 para el año 2021, ¿no? Ahí ustedes pueden ver el número de mercados. Esta es la categorización que hace el Ministerio de Economía, llegando a este número de municipios y sumándose 340 nuevos mercados, porque una de las actividades es la actualización también de los mercados para contribuir al RENAMA, ¿no? Al Registro Nacional de Mercados. Entonces, y acá están las fórmulas que se trabajan para el cumplir las especificaciones, las medidas que nosotros vigilamos, que son 20 y que las vamos a visibilizar aquí. Pero yo quisiera hacer un comentario también conexo a todo el trabajo que se desarrolla ahora con los mercados. Es el siguiente. Ingresar a estos espacios, coordinar con los mercados para mejorar condiciones en su desempeño diario, ha resultado bastante difícil antes, ¿no? O sea, no es sencillo, o no era tan sencillo ingresar a un mercado, porque hay tensiones, hay manejos propios de cada organización de comerciantes de mercado, ¿no? Y hemos visto a lo largo de la historia, pues, casos que nos explican esa situación. Pero la pandemia, el COVID, ha generado una nueva sensibilidad. No estamos en un mundo igual al de hace año y medio, ningún país igual al de hace año. Todo lo malo que ha generado el COVID es brutal, pero también abre una gran oportunidad. Una gran oportunidad para no seguir pensando igual y para que nuestros mecanismos de política pública, no solo en las orientaciones, sino en el detalle de la gestión, puedan ser más abarcativos de las diversas realidades que hay en el país. Por eso creo que hay que observar bien los programas presupuestales porque, por lo menos para las acciones de promoción, no son el elemento adecuado. Este elemento del programa de incentivos es mucho más adecuado a la realidad que un programa presupuestal que viene establecido desde, digamos, los órganos económicos y sectoriales, pero llega hasta, tiene que ser aplicado por el último establecimiento de salud del país sin dejarle un margen a la realidad que tiene al frente. Entonces, lo que quiero decir con este comentario es que se ha abierto esta sensibilidad y estamos trabajando con centenas, miles quizás de comités de autocontrol sanitario. Y también se abre una oportunidad no solamente para medir estas 20 medidas que están aquí presentes, de las cuales las que están en círculo rojo son las categóricas, sino para entrarle a trabajar también con esta gran comunidad de los comerciantes de los mercados, algunos otros aspectos, ya no dentro de la meta, sino dentro de un enfoque de salud, censos sobre sus condiciones de salud, afiliación al seguro integral de salud para cerrar las brechas, como ya lo hemos venido haciendo con los mercados y hemos logrado encontrar un punto de encuentro entre el CIS y ellos. Alimentación saludable, ¿dónde está la alimentación si no más claramente expresada en un mercado? Entonces, no es solo la meta en sí misma, que es importante, sino es la oportunidad que se abre en este espacio de los mercados, que no solo es un espacio de comercio económico, es un espacio cultural, social y de diversa índole. Estas son entonces las medidas que la meta 6 permite vigilar en los mercados. La distancia entre las personas, el equipamiento y seguridad, la limpieza y desinfección, la gestión de los residuos y la gestión propia del mercado. Y las que están en rojo son las medidas de carácter obligatorio, las que marcan la medición de la meta 6. ¿Cómo se organiza la meta 6? Bueno, tenemos un equipo a nivel nacional dentro de la Dirección de Promoción de la Salud, y en el nivel local tenemos reflejos en las direzas
y en las direcciones de Lima, ¿no? Que trabajamos con las áreas de promoción de la salud, y en algunos casos también con las áreas de salud ambiental. Eso se refleja en las redes, microredes, y en algunos casos en los establecimientos de salud. Y verificamos las 20 medidas para los cuales capacitamos a un número importante de miembros de nuestros equipos regionales y en Lima, y contamos con un equipo evaluador también que venimos capacitando para que nuestras actas de verificación, porque nosotros vamos a los mercados, a un número importante, no vamos a todos, pero vamos a un porcentaje importante en los mercados, estas actas de verificación que son firmadas por nosotros como MINSA, por la municipalidad y por el Comité de Autocontrol Sanitario, tengan la debida consistencia. Esa es la organización de nuestra Meta 4, Meta 6 en resumen. Resultados de la evaluación de la Meta 6 del año 2020, que son los que ya hemos desarrollado, y ustedes pueden verlo. El 64% de las municipalidades, o sea, 98 de 153, cumplieron finalmente con la implementación de las medidas que se exigen y obtuvieron al menos 80 de los 100 puntos, según los parámetros de evaluación. Y el 84% de los 424 mercados de abastos que se han podido visitar han cumplido estas medidas, ¿no? Entonces, es un resultado importante, es un aprendizaje, es un proceso. Los municipios obviamente tienen su punto de vista, sus enfoques, y es el trabajo que venimos fortaleciendo con ellos en este marco de la Meta 6. Avances en el 2021, se cuenta con 157 mercados que en este mismo momento los verificadores están en los mercados. Están desarrollando su trabajo en Lima y en las regiones. 100% de las municipalidades ahora recibe asistencia técnica virtual de nuestros equipos, ¿no? Y también comunicaciones telefónicas. Realmente es un trabajo bien intenso el que desarrolla nuestro equipo, que no es tan grande, y está trabajando ahí día a día, de la mano con el MEF, porque estos incentivos municipales se coordinan directamente con el Ministerio de Economía. Y en conjunto, el MEF ha priorizado 15 municipalidades en Lima y el Callao para poner mayor énfasis. No son coordinaciones que se hacen con los equipos también de calidad de gasto del Ministerio de Economía. Entonces, esas son las consideraciones de nuestro punto de vista en relación al tema de los mercados. Hay otros espacios como hay una mesa técnica que también coordina el MEF, del espacio de los mercados. Creo que hay una preocupación importante, entonces, ahora por contribuir a la mejora de estos mercados, porque son, como yo decía, el mercado no es un sitio de transacción económica, el mercado es un sitio de expresión cultural, y hay que seguir defendiéndolo porque expresa mucho de lo que somos, y es el contacto también entre nuestra producción agrícola y pecuaria para fortalecer nuestras cadenas de producción, y también la alimentación saludable, que es uno de los ejes clave que nosotros como Ministerio de Salud venimos desarrollando. Muchísimas gracias por su tiempo, por estos 15 minutos que nos han brindado. A usted, muchas gracias. A continuación, viene la presentación del señor Víctor Andrés Villar Narro. Él es presidente de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú. El señor Víctor Andrés tiene un doctorado en Derecho, magíster en Ciencias, con mención en Derecho. La línea es Derecho Penal y Criminología por la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Cajamarca, y actualmente lleva la maestría en Gestión Pública en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. También es abogado egresado en el Tercio Superior de la Universidad Nacional de Cajamarca, con especialización en Gerencia Municipal para la promoción del desarrollo económico local por la Universidad ESAN. Señor Andrés Villar, le doy la palabra, por favor. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y la participación. Sin duda, el ordenamiento de los mercados se ha hecho una actividad mucho más saltante, mucho más visible a raíz de la problemática de la pandemia en el último año. Y coincido con el representante del Ministerio de Salud que el insertar una meta vinculada a esta actividad ha sido muy positiva a la hora de abordar el problema en su real dimensión. No obstante ello, es importante reconocer que en el espacio local la problemática de los mercados no solamente se da en los mercados formales, como se ha establecido en la meta. Bueno, nosotros como Municipalidad de Cajamarca
provincial de Cajamarca hemos cumplido las metas, hemos llevado adelante todas las coordinaciones necesarias con la red de salud y finalmente hemos obtenido el puntaje correspondiente para cumplir la meta. Pero esto también tiene que ser parte de una política local, ¿no? De todos los gobiernos locales. Y ahí yo hacía una incidencia en reconocer que tenemos comercio formal en los mercados de abastos debidamente identificados. Por ejemplo, en Cajamarca tenemos 5, pero hay un factor importante que también está referido a la informalidad, al comercio ambulatorio que tenemos todas las ciudades y que es una problemática que comprende componentes sociales, como el desempleo, económicos, como las creencias y las actitudes, culturales, vinculados, por ejemplo, a la delincuencia, y también políticas, resultado de la migración, ¿no? Entonces, creo que esa problemática es la que también deberíamos tener en consideración. Adicionalmente a ello, tenemos dificultades porque los planes de desarrollo urbano no necesariamente identifican estos equipamientos urbanos y que estos respondan a una estrategia que involucre soluciones sostenibles y sustentables en el tiempo. En el marco de ello hemos tenido que abordar esta pandemia, ¿no? Yo quisiera, por ejemplo, citar que en el caso de Cajamarca nosotros tenemos 5 mercados formales, ¿no? El mercado central, el mercado San Sebastián, el mercado San Martín, el mercado Chontapaccha y el mercado Modelo. Pero a raíz de las dificultades que generaba la aglomeración y que se han expuesto también en las presentaciones anteriores, nosotros hemos tenido que implementar, junto con el MINAGRI, junto con la Dirección Regional de Salud, un conjunto de actividades para poner en funcionamiento mercados itinerantes. En el caso nuestro, nosotros logramos una presentación de mercados itinerantes, pero ya veníamos trabajando una estrategia de organización de todas aquellas personas que desarrollaban este tipo de actividad de expendio de productos de primera necesidad de modo informal, ¿no? Para ello construimos una estrategia vinculada básicamente en la participación, concertación, planificación, comunicación, reubicación y acompañamiento. No se tenía información, el comerciante era renuente a brindar información a la autoridad municipal porque como tenemos nosotros la competencia de fiscalización, eso a ellos los hacía ser distantes de cualquier actividad que nosotros planifiquemos. Es así que nosotros compartimos este objetivo con la Universidad Privada del Norte y llevamos adelante un estudio para tener un diagnóstico de ello. A partir de esto nosotros pudimos identificar que teníamos 4 mercados que desarrollaban comercio informal de modo significativo en la ciudad. El primero es el denominado Mercadillo, que agrupaba 2.927 comerciantes. El mercado Santa Rosa, que estaba al lado de otra parada que se denominaba la parada San Agustín, donde en total había un promedio de 1.221 comerciantes. El mercado Santa Polonia, que tenía 53 comerciantes, y el frigorífico de la avenida San Martín, que tenía 30 comerciantes, ¿no? Lanzamos una estrategia de organización, capacitación, para buscar su formalización y acompañamiento permanente en cada uno de estos espacios. Pero obviamente, como también lo han dicho expositores anteriormente, disponer recursos municipales para la construcción de mercados en este periodo no es real, ¿no? No es una propuesta que pueda tener una respuesta correspondiente, porque justamente hoy tenemos otras prioridades dentro de nuestras competencias vinculadas a la salud, como por ejemplo el cierre de brechas en agua y saneamiento, que es imprescindible. Entonces, llevar adelante todo el ciclo de inversión desde una génesis para que sea las propias municipalidades las que generan equipamientos urbanos vinculados a mercados en el mediano plazo no es real. Y por ello nosotros estábamos buscando empujar a que estos sean más bien de gestión privada, ¿no? Y hacia ese camino fuimos. Primero, acondicionar el escenario correspondiente para el desarrollo de mercados itinerantes y también para la promoción de inversión privada en estas actividades.
pero todo en el marco de que cada uno de estos espacios, los formales y los informales, desarrollen un plan de vigilancia, prevención y control del COVID, de la misma manera que cada mercado cuente con un comité de autocontrol sanitario, y nosotros como municipalidad contribuir con la implementación de mercados a partir de la señalización, equipos de bioseguridad, termómetros, dispositivos de lavado de manos. Esto lo pudimos lograr convocando a los comerciantes que estaban en estos espacios que se consideraban informales, y logramos desarrollar en determinado momento 25 mercados itinerantes. A la fecha 12 están en funcionamiento. En estos mercados se logró identificar el expendio de más de 70 toneladas de ventas por jornada. Participaron más de 1.500 comerciantes y más de 11.000 personas de la ciudadanía por jornada en cada uno de estos espacios, ¿no? No obstante ello, nosotros sí creemos de que tenemos que abordar una solución que sea sostenible, y para ello consideramos que la estrategia está por el lado de buscar que sean los comerciantes los propios dueños de su mercado a través de una solución participativa consensuada, solución que a partir de que ellos sean los dueños logre la sostenibilidad correspondiente. Entonces, nosotros en Cajamarca hemos desarrollado estos 25 mercados itinerantes, promovemos la edificación de mercados a través de la asociación público-privada, que es lo que estamos trabajando para el mediano plazo, pero además generamos un entorno favorable para que se desarrollen estos mercados de modo privado, ¿no? En ello, a través de asociación pública-privada, nosotros trabajamos expedientes para 4 mercados en nuestra localidad, que son Mercado Moyopampa, el Mercado San Sebastián, el Mercado Central y el Mercado de Productores. Pero adicionalmente promovimos el entorno favorable, y lo que antes fue una parada o 2 paradas, que era la parada Santa Rosa y la parada San Agustín, hoy tienen un propio espacio. Ellos han alquilado un espacio al cual nosotros le hemos dado las facilidades, hemos ayudado con equipos biomédicos, y ahora ya no están en las calles, sino están en un espacio propio donde ellos mismos lo administran. El día lunes vamos a inaugurar un nuevo espacio donde se encontraban los comerciantes mayoristas, que básicamente se dedicaban a actividades como el expendio de hortalizas y de papas, ¿no? Que con una asociación que es la Asociación Dulce Esperanza, que tenía comerciantes en lo que se denominaba el Mercadillo y también en la avenida San Martín. Entonces, todos ellos organizados ya ahora tienen sus propios espacios. Adicionalmente, se ha promovido el mercado ABC, que es un mercado privado, y está próximo también en ejecución el mercado de Leguía, que también es un mercado privado, y una asociación de comerciantes que también estaba en el centro de la ciudad, han creado el mercado Campo Real, que corresponde a la asociación Acomamica. Nuestro interés es seguir apoyando. Hay otras iniciativas que nosotros también las acompañamos, tienen limitaciones internas, discusiones internas, que no les permite desarrollarse como ellos quisieran, pero que también los apoyamos, como el Gran Mercado Mayorista de Cajamarca o la Asociación de Comerciantes Mayoristas Caxamarca, ¿no? Entonces, nosotros afianzamos o promovemos la estrategia en ese nivel, y tenemos la expectativa de que con este acompañamiento, con este seguimiento, podamos darle la sostenibilidad que ello exige. Muchas gracias. Gracias a usted. A continuación tenemos la intervención del señor Álvaro Espinosa Benza. Él es investigador adjunto del Grupo de Análisis para Desarrollo GRADE. El señor Espinosa es economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Ciencias Políticas por la New School of Social Research de New York, y es además investigador adjunto de GRADE y concentra su interés en temas relacionados a la gestión pública, economía institucional y desarrollo urbano. Adelante, por favor. Gracias, muy amable. Bueno, iba a decir varias de las cosas que ya acaba de mencionar el alcalde, así que voy a tener que cambiar un poquito mi intervención. Pero bueno, lo primero que quería mencionar es que efectivamente, como ya se ha dicho, los mercados de abastos han estado abandonados por los últimos 30 años en todo el Perú, ¿no? Nadie se ha encargado de ellos, o han habido programas muy puntuales, descontinuos, etcétera, ¿no? Pero afortunadamente, ahora,
con el, o sea, digamos, afortunadamente, dentro de la desgracia, los mercados ahora están otra vez concitando la atención del Estado peruano. Y así tenemos este estudio, por ejemplo, de la Defensoría, que es un estudio bastante grande, ¿no?, que nos da data para poder tomar decisiones. O también la mesa ejecutiva que ha armado Produce, donde se está viendo la problemática de los mercados, las iniciativas propias de los municipios, que ante la emergencia sanitaria han tenido que tomar cartas sobre el tema de mercados, etc. Entonces, algo está pasando, es el momento de los mercados, hay que aprovecharlo para cambiar la situación. ¿Okay? Y en términos generales, para cambiar la situación general de los mercados, más allá de la pandemia, se necesita un plan, digamos, un plan maestro a nivel nacional. Si no, no se van a solucionar los problemas, ¿no? Como se acaba de mencionar el señor alcalde, la problemática es muy particular. Los mercados son en su gran mayoría privados, manejados por asociaciones, que tienen problemas de legitimidad, problemas para tomar decisiones ellos mismos al interior. Y sin embargo, los mercados son el corazón de cada barrio, básicamente. No solamente es el espacio donde, principal por el cual se garantiza la seguridad alimentaria de la población, sino que además son el espacio de encuentro de los vecinos. Es un espacio donde digamos, es el mall del barrio, es donde la gente pasa el tiempo, donde todos se encuentran, donde todos intercambian ideas, y por lo tanto tiene un potencial enorme, pero que claramente no se está utilizando, ¿no? Y necesitamos un plan maestro que involucre, por supuesto, la actividad pública, pero también a la actividad privada para mejorar las condiciones en general. Ahora, yo quería referirme específicamente a este tema de la informalidad, que lo acaba de mencionar el señor alcalde, ¿no? Y es un poquito una pequeña crítica al Estado peruano en general. Y es lo siguiente, por ejemplo, para el tema de la pandemia, ¿no? Tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Economía, a través del plan de incentivos, el cual ayudé yo a diseñar, por cierto, para el tema de la emergencia sanitaria en los mercados, y también los municipios, etcétera, han puesto una serie de normativas, ¿no?, dirigidas a los mercados de abastos. Perfecto, ¿no? Como vemos en las cifras que hemos visto, hay fallas, hay no cumplimiento, pero en general los mercados de abastos están cumpliendo las medidas sanitarias impuestas, ¿no? Y eso entonces califica en cualquier lugar del mundo como un éxito. Pero se ponen los incentivos, se ponen las normas, se coordina y los mercados cumplen. Fantástico. Pero hay un pequeño problema, ¿no? El problema es que la comercialización de alimentos no solamente se da en los mercados, propiamente dichos, los mercados de 4 paredes, sino se da en la calle, afuera de los mercados, y se da en las paraditas, que son mercados, para todo efecto práctico, son mercados, pero no están en la calle, ¿cierto? Ahora, en general, si vemos el censo del 2016, por ejemplo, el INEI hizo el censo, que también ayudamos a diseñar, y en el censo no se contabilizaron las paraditas, que son mercados permanentes, pero que están en la calle. Entonces ahí estamos todos ciegos. Solamente sabemos qué pasa con los mercados que están entre 4 paredes. ¿Y qué ha pasado con estos mercados que están entre 4 paredes y que están cumpliendo con las normas? Y con las normas impuestas por el MEF, por los municipios, por el Ministerio de Salud. Bueno, la están cumpliendo y están sufriendo enormemente por ello. Yo lo veo porque estoy constantemente haciendo investigaciones en los mercados, y los mercados actualmente están en una situación terrible, y le echan la culpa a la carga que se les ha impuesto para justamente cumplir con todas estas normas, que son absolutamente necesarias. Todos estamos de acuerdo con ello, ¿cierto? Pero el problema es que han tenido que hacer gastos extraordinarios para cumplir con todas las normas, han tenido que organizarse y, digamos, ralentizar el flujo de clientes dentro del mercado, porque si no les caen multas, les cae fiscalización, etc. Y sin embargo, afuera del mercado hay una enorme cantidad de ambulantes, mucho más que antes, ¿no?, que no están regulados, ¿no?, donde no hay ninguna regulación. Entonces ahí se genera, como siempre, ¿no?,
un problema en el que el Estado aplica una serie de normas que solamente están dirigidas a la parte formal de la economía, y la parte formal de la economía es pequeña en relación a la parte informal, ¿no? Entonces, eso genera efectos perniciosos, y los mercados ahora están, por lo menos los que yo veo aquí en Lima, en distintos barrios populares de Lima, están básicamente al borde de la quiebra todos, ¿no? Con problemas enormes, y básicamente están saliendo a vender sus productos afuera a la calle con los otros ambulantes, porque adentro del mercado, todas estas restricciones, ¿no?, que son necesarias, otra vez, en eso estamos todos de acuerdo, las están afectando económicamente. Y eso es básicamente porque las medidas que se han adoptado solamente se están fijando en la parte formal, en estos mercados que están entre cuatro paredes, y no están tomando en cuenta todo ese otro mundo que es la informalidad, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer con la informalidad, y el señor alcalde de Cajamarca acaba de mencionar varias, ¿no?, que las han implementado ya. Pero eso es una política que sale en ese municipio. Necesitamos que las políticas nacionales, tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Economía, etcétera, tomen en cuenta siempre el lado formal y el lado informal, para que no se generen estos efectos perniciosos. En última instancia, lo único que hacen es castigan a la parte más formal. Y eso que estamos hablando de mercados de abastos, que se manejan de manera totalmente informal, pero dentro de todo ese mundo informal es lo más formal, es lo identificable. Y es a ellos a los que le cae la multa, a ellos a los que le cae la fiscalización, y al resto no. Entonces, esto no es solamente un tema de mercado, esto ocurre siempre. El mercado siempre legisla y siempre fiscaliza a la parte formal, ¿no? Eso tiene que cambiar, porque la realidad es otra. En la realidad tenemos una enorme cantidad de gente haciendo actividad informal que simplemente queda fuera de la norma, porque claro, para ellos no está dirigida, ¿no? Entonces, eso es fundamental, si no, no estamos solucionando el problema, ¿no? Y si no, estas medidas de cumplimiento de las disposiciones que hay en los mercados, nos están diciendo solamente una partecita de la historia, pero no nos están hablando del problema general. Eso como una reflexión general para todas las instancias del Estado, cada vez que traten de implementar normas como estas, que son fundamentales, hay que tomar en cuenta los dos lados. Hay la parte formal y la parte informal. En la realidad están totalmente relacionadas e interactúan todos los días, y se necesitan diseñar las políticas para atacar los problemas en ambos lados, no solamente en uno. Eso es todo. Y bueno, finalmente felicitaciones a la Defensoría por el excelente trabajo. Yo estuve involucrado ahí, así que bueno, me toca un poquito, pero en realidad es la iniciativa de la Defensoría y la movilización de todo su personal en todo el Perú el que hace posible recoger este tipo de información que evidentemente sirve a todos los que estamos viendo este tema para poder tomar mejores decisiones y entender mejor cuál es la problemática de fondo. Gracias. Gracias a ti. Ahora pasamos a un bloque en el cual hemos escogido de todas las preguntas que hemos recibido de los participantes en esta sesión, 3. Una para el señor Víctor Andrés Villar, representante de Remurpe, otra para la señora Lizeth Vázquez, adjunta en Medio Ambiente, y para el señor Álvaro Espinosa, quien también, como bien dice, también colaboró en la elaboración de este informe. Ahora, la primera pregunta estaría dirigida para el señor Villar, y es la siguiente, ¿no? En un escenario de pandemia donde la capacidad operativa de las acciones de fiscalización se han visto de alguna manera afectadas también, ¿qué acciones vienen desarrollando para revertir esta problemática, ¿no? Teniendo en cuenta que justamente a través de estas acciones es que se puede, en efecto, fiscalizar el cumplimiento de la implementación de las medidas sanitarias que ha dispuesto el gobierno central, y además de todo ese conjunto de medidas que desde hace más de 20 años están vigentes en los reglamentos sanitarios de funcionamiento de mercados. Bueno, sí, en principio identificamos el personal nuestro que cumplía con los requisitos para no estar inmiscuido en alguna causal de vulnerabilidad para poder desarrollando estas actividades, pero sin duda el componente más importante fue involucrar a los propios comerciantes, ¿no? En determinado momento nosotros hemos logrado, se logró en consenso con los mismos dirigentes de los comerciantes, apertura solamente por días, ¿no?
Entonces, incluso respetamos los aforos y lo mantuvimos luego de que el gobierno central retirara la disposición de la asistencia por sexo a los mercados. Nosotros lo mantuvimos un mes más, porque en coordinación con los propios comerciantes, ellos nos decían que eso había permitido lograr un mayor orden, un mayor acercamiento. Entonces nosotros involucramos en cada una de las actividades a los dirigentes de los mercados, y han sido ellos mismos los que nos han ayudado también a reportar distintas actividades. Compartimos estas actividades. Definitivamente ha sido un periodo duro, sobre todo en el lado informal, ¿no? Porque ellos han sido renuentes a cumplir estas disposiciones, pero también involucramos a sus dirigentes, también involucramos a sus representaciones, que son disímiles, ¿no? Pero que los logramos convocar en un mismo objetivo. Gracias. Muchas gracias. A la señora Lizeth Vázquez, consultan, ¿no? Se ha hablado de las acciones de fiscalización de los municipios, pero además de ello, ¿de qué manera se pueden generar incentivos para que los comerciantes cumplan con las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno? Sí, muy bien. Como habíamos abordado, ¿no? El esfuerzo estatal es insuficiente si es que estas medidas no son acompañadas por una adecuada implementación, tanto de las personas que acuden a los mercados como quienes laboran en esos establecimientos, ¿no? Entonces, creo que es una responsabilidad compartida. Ahora, acá hay un dato no menor que me gustaría resaltar. A partir de la supervisión o de las entrevistas que hicimos a los funcionarios de casi 100 municipalidades, que como dijimos son competentes en casi 1.600 mercados de abastos en todo el país, en términos generales, en mayor o menor medida, todas las municipalidades vienen realizando acciones de fiscalización respecto de los mercados. Sin embargo, como hemos visto, las cifras evidencian que hay todavía incumplimiento respecto de las medidas sanitarias en esos establecimientos, ¿no? Entonces, esto es un indicativo de que probablemente esas medidas de fiscalización, digamos, no son necesariamente, no son tan efectivas como se quisiera, ¿no? Es decir, no necesariamente generan un impacto directo respecto del incumplimiento. Entonces, frente a esa situación, lo que se está planteando, por ejemplo, primero, es que sean unas medidas de control y fiscalización que puedan ser continuas en el tiempo. Pero además, que se establezcan mecanismos para generar incentivos, como muy bien plantea la pregunta. ¿Cómo se podría hacer esto respecto, digamos, por un lado, respecto de los mercados de abastos? Consideramos, por ejemplo, que uno de los aspectos que la Defensoría del Pueblo plantea a las municipalidades, por ejemplo, es que puedan elaborar y difundir algunos reportes de cumplimiento, ¿no?, de los mercados de abastos supervisados, ¿no?, que se pueda poner a disposición de la población un ranking de cumplimiento de los mercados de su jurisdicción y que se pueda difundir a través de los canales de las municipalidades, ¿no? Eso, desde luego, va a generar que la población pueda, va a permitir que la población pueda mejorar la toma de decisiones respecto de los mercados de abastos que visita, a efectos de que pueda priorizar aquellos en los que las medidas sanitarias son cumplidas mayoritariamente, pero además pueden generar incentivos en los comerciantes de mejorar sus servicios, correcto, mejorar las medidas sanitarias o tener una mayor implementación, ¿no? E incluso, permitir o generar incentivos para que ellos puedan establecer medidas para mejorar la infraestructura, ¿no? Estamos hablando que mayoritariamente los mercados de abastos son administrados por la Junta de Propietarios, ¿no? Estamos hablando de la mitad, por ejemplo, y digamos, esto es un mecanismo que podría generar incentivos de tal manera que se pueda hacer una mejora en las condiciones de estos mercados. Por otro lado, con relación a la informalidad, y hablando precisamente de incentivos, es importante que las medidas que establece el gobierno central para mejorar, por ejemplo, la gestión municipal en torno al comercio de alimentos, no solamente debe abarcar, como ya también lo hemos abordado a lo largo de esta mañana, no solamente debe abarcar los mercados de abasto, donde se viene realizando el comercio formal, sino que tenga que generar incentivos para que las municipalidades adopten medidas destinadas precisamente a abordar la informalidad,
¿no? A abordar el comercio ambulatorio que existe en torno a los mercados, ¿no? Y que puedan destinarse, por ejemplo, metas, ¿no? O pueda retomarse, por ejemplo, la meta que estaba destinada precisamente a reubicar a estos comerciantes a efectos de luego de evitar aglomeraciones. Entonces, creo que para abordar la problemática en torno a los mercados y para mejorar las condiciones sanitarias en torno a estos, no solamente deberíamos tener una mirada vinculada a los mercados, ¿no? Sino, como hemos visto a lo largo de este diagnóstico, en este esfuerzo que ha realizado la Defensoría del Pueblo, creo que hay un gran reto que está vinculado al comercio ambulatorio, y es una mirada que se está mirando, pero quizás no se está mirando con la prioridad con la que debería abordarse, ¿no? Entonces, hay aspectos que se deben de abordar inmediatamente, pero claro, y hay aspectos que se podrían elaborar en un mediano y largo plazo, pero si no se comienzan a hacer desde ahora, probablemente el punto de partida se va a continuar postergando. Y este problema, que es de larga data, no va a encontrar una solución ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. Entonces, desde la Defensoría del Pueblo planteamos que esta problemática se aborde, reiteramos, de una manera integral. Muchas gracias. Gracias, Lisette. La siguiente pregunta es para el señor Álvaro Espinosa. Acá me indican, ¿no? ¿Cuál considera que es el principal desafío para la formalización del comercio ambulatorio y qué propuestas podría proponer al respecto, en base a los estudios, a la experiencia que tiene en este tema? Sí, bueno, ese es un problema que claramente no sabemos cómo resolver en el Perú, ¿cierto? Porque no solamente es para el comercio ambulatorio de alimentos, sino en general para todo el comercio, para todas las actividades económicas. Respecto al tema específico de los mercados y el comercio ambulatorio de alimentos, claramente lo primero que hay que hacer es reconocer que existen, ¿no? Existen, están ahí, ¿ya? Y no se van a ir. Entonces, el hecho de fiscalizar, sacarlos en un momento de la calle, no va a solucionar el problema porque finalmente van a regresar al día siguiente o en unas horas, ¿no? Eso lo sabemos ya. Entonces, una vez que se reconoce que existen, hay que empadronarlos y hay que buscar espacios donde reubicarlos. El señor alcalde, que de una excelente exposición, por cierto, ha mencionado varias opciones, ¿no? Que justamente es empadronarlos y encontrar un lugar que ellos puedan solventar, que puedan adquirir a mediano plazo, ¿no? Pero donde se puedan ordenar y funcionar bien. Es importante no olvidar lo siguiente, y es que si la gente, o sea, si los ambulantes no tienen alternativa, van a seguir siendo ambulantes. Y no hay manera de que una norma o un intento de fiscalización evite que sigan siendo ambulantes porque están trabajando, ¿no? Lo que hay que darles son alternativas. Si hay alternativas, es decir, no, acá no se puede, pero sí se puede allá, sí se puede en este otro lugar, entonces no hay ninguna justificación para que sigan en la calle. Por supuesto va a haber gente que no va a querer seguir en la calle, pero ahí sí se puede hacer fiscalización, ¿no? Cuando hay alternativas. Y esas alternativas son, digamos, las soluciones son muy locales, porque solamente el gobierno local conoce bien dónde es que se pueden reubicar, dónde es que funcionaría bien un nuevo mercado o una feria, pero bien organizada, en fin, ¿no? Pero si no hay estos espacios alternativos que estén regulados, no hay manera de reordenar el comercio ambulatorio. Ahora, pasar de eso, a la formalización propiamente dicha, es otro paso, ¿no? De que es más complicado, pero que empieza justamente por esta regulación, que se sepa quiénes son, que tengan un lugar, que comiencen a aportar para adquirir el lugar, para mantenerlo, etcétera, y ese es el primer paso para que pueda haber algún tipo de formalización. Un problema complejo, pero bueno, hay que empezar de alguna manera, ¿no? Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta está dirigida al representante del PRODUCE, el señor Luis Antonio García. La pregunta sería, ¿hay alguna legislación o programa para la inversión pública-privada en relación a los mercados? Bueno, sabemos
que ya, bueno, existe este programa multianual de presupuesto que tiene un componente para mercados. Conocemos de estas metas que actualmente están siendo dirigidas o lideradas por salud. En un primer momento fueron lideradas por Produce, pero en estos momentos es por salud. La meta tanto de la de comercio ambulatorio como la de medidas sanitarias, es que no me equivoco, pero adicionalmente a ellas existiría alguna legislación puntual o programa para que se pueda impulsar estos mercados en cuanto a la promoción. A ver, desde el Ministerio de la Producción nosotros trabajamos tanto en brindar asistencia técnica a mercados de abastos y en su momento también generar las posibilidades de financiamiento con transferencias de recursos, ¿no? En algunos casos puntuales, a través de convenios se ha hecho esas actividades. Entonces, a nivel privado, no existe un mecanismo como tal, por lo menos que se haya desarrollado para que el privado implemente, ¿no? O desarrolle algún nivel de inversión. Entendemos que lo que se requeriría en todo caso para que el privado pueda invertir dentro de sus propios establecimientos, de los mercados, primero tiene que ver con el tema de saneamiento. En principio hay bastantes dificultades entre o la privatización o los mercados en manos de los gobiernos locales o los mercados en manos de los propios comerciantes. Entonces, cuando no hay ese saneamiento, el acceso de los mercados privados al financiamiento siempre resulta más engorroso. Entonces, ahí hay opciones, en principio, de todo el saneamiento físico legal, de todo el saneamiento legal de los predios propiamente, pero en su defecto también sí se tiene mapeado y también se tiene mapeado el problema como tal en esta hoja de ruta que venimos trabajando, con la posibilidad de promover el desarrollo de instrumentos de financiamiento para la inversión tanto en infraestructura y equipamiento de los mercados, no solamente públicos, sino mercados privados también. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta adicional para el representante del MINSA. Acá me indican, a nivel de Lima, no sé si nos podría destacar o dar a conocer algunas de las municipalidades que habrían hecho un uso adecuado del presupuesto que se les ha transferido a través de esta meta, la 6, si no me equivoco, para el incentivo en cuanto al cumplimiento de las medidas sanitarias, ¿no? No sé qué municipalidad podría poner de repente como un buen ejemplo de este problema, y de paso recogiendo la experiencia de ellos, ¿no? Las lecciones aprendidas en ese camino. ¿Qué tal? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Qué tal? Ministro Chicoma, muy buenas tardes. Nos vemos nuevamente, nos encontramos en la mañana ya en Gamarra. ¿Cómo está usted? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal todo? Gracias. Bueno, sí, mire, hay diversas experiencias. Quizás de repente sería un poco injusto mencionar un municipio, pero los municipios, desde mi punto de vista en general, han hecho un esfuerzo bastante importante. Y yo diría que la meta misma, como es un esquema algo, digamos, hasta cierto punto un poco rígido, entonces a veces no refleja bien el trabajo, ¿no? Porque, por ejemplo, si encontramos a uno de los comerciantes sin mascarilla, ya ese punto no se cumple, pero puede haber sido que ese día esa persona no usó la mascarilla y la municipalidad X ha hecho un trabajo enorme, y nos ha pasado. Entonces, creo que también es el ejercicio para el próximo año que podamos tener algunos criterios, no sé si llamarlos flexibles, pero de entendimiento de situaciones que se dan en el día a día en un mercado, que es un sitio tan dinámico, ¿no? Entonces, yo diría que en general la experiencia de los municipios es importante, ya se han comprometido en realidad con este tema, y como decía al inicio, esta es una gran oportunidad porque entrar a los mercados siempre ha sido un tema algo problemático, pero a partir de la sensibilidad generada por el COVID, creo que estamos en un momento distinto para poder proseguir en el trabajo de los mercados y entrarle de lleno también con temas diversos como salud, producción,
etcétera. ¿No? El momento es importante y creo que como gobierno podemos dejar estos trabajos, estas mesas, estas metas insertadas de mejor manera con el gobierno local y con los actores vivos, como son los comités de autocontrol sanitario, o como en la mañana estuvimos con el señor ministro, con los mismos comerciantes de Gamarra, ¿no es cierto? O sea, la manera en que ellos sienten que se les refleje en una resolución ministerial, le da pues a la dinámica algo mucho más comprometido. Creo que eso es mi reflexión al respecto. Muchas gracias. Bienvenido, ministro José Luis Chicoma. ¿Qué Muchas tal? gracias. Buenos días. Buenas tardes ya. Buenas tardes, ya, perfecto. Solo para cerrar esta parte de preguntas y respuestas, una reflexión final. A lo largo de todas las exposiciones nosotros hemos escuchado los diferentes puntos de vista de los panelistas con aportes muy valiosos al informe que la Defensoría del Pueblo desarrolló en el marco de la supervisión que se realizó el año pasado en noviembre, en la quincena alrededor de noviembre, ¿no? Creo que un punto en el que todos hemos coincidido, desde Defensoría del Pueblo también, y lo venimos insistiendo, es que aquí requerimos sobre todo unas políticas integrales, ¿no? Para abordar esta problemática. Ya sabemos que las medidas sanitarias para prevenir y controlar el COVID en los mercados, de acuerdo a los resultados que nosotros obtuvimos, hay un incumplimiento del 30%, ¿no? En mercados. Coincide más o menos con las cifras del programa presupuestal que está a cargo ahorita Salud. Pero lamentablemente tenemos una realidad que también hay mucho comercio informal, tanto al interior como al exterior de estos establecimientos. Y en cuanto a medir, cuando medimos estas medidas sanitarias implementadas por parte de los comerciantes ambulatorios, que son el uso de la mascarilla, la distancia mínima, y además el uso del gel, por ejemplo, ¿no? Para la desinfección de las manos, ya que no hay acceso a agua, por tratarse de comercio ambulatorio. Son 3 medidas bien sencillas, básicas y simples. El incumplimiento ascendió al 70%, ¿no? Entonces, ahí hay que ver una realidad en la que, si bien nosotros podríamos tener un mercado que en el mejor de los casos cumpla la mayor parte de las medidas sanitarias que se están impulsando, paralelamente tenemos comercio interior y exterior con un alto incumplimiento de estas medidas, ¿no? Entonces, de alguna manera se va a ver mellado todos los esfuerzos, el tiempo y el presupuesto invertido en esto. Entonces, todos coincidíamos en eso, ¿no? En que necesitamos una política integral, que integre tanto el aspecto formal como el aspecto informal, como bien lo decía también el colega Álvaro Espinosa, en cuanto a la implementación de las políticas públicas, ¿no? Hay que ver siempre el escenario completo. Es importante sí enfocarse y echar el ojo a la problemática en sí, pero esta problemática nunca está aislada, siempre tiene raíces y además tiene enlace con otro tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, una de las principales sugerencias que nosotros, o recomendaciones que estábamos haciendo en el informe es justamente enlazar las medidas en ese sentido, ¿no? Ahora sí, pasando con lo siguiente programado, le doy el pase, acá a ver, discúlpenme, a las palabras de cierre del ministro José Luis Chicoma Lúcar. Él es economista por la Universidad del Pacífico y máster en Economía y Política por la Universidad de Harvard. Fue viceministro de MIPE e Industria del Ministerio de la Producción, director de exportaciones de PROMPERÚ, asesor ministerial en temas de competitividad y reformas económicas, asesor en el Consejo Nacional de Competitividad, entre otros. Ha sido además director general de ETOS, Laboratorio de Políticas Públicas, y consultor del Banco Interamericano de Desarrollo. Adelante, por favor. Muchísimas gracias y buenas tardes con todas y todos nuevamente. Saludo de manera especial a la señora Eugenia Segarra, primera adjunta al Defensor del Pueblo, a la señora Alicia Banto, adjunta al Defensor del Pueblo para la Administración Estatal, a la señora Lisette Vázquez, adjunta al Defensor del Pueblo de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, al señor Víctor Andrés Villar, presidente de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, a todas las señoras y señores expositores y participantes, y estoy muy agradecido de que me hayan invitado a este evento tan importante, a esta discusión y esta conversación tan importante sobre mercados de abastos. En nuestra corta gestión, en este gobierno de transición y emergencia, en el Ministerio de la Producción hemos priorizado
la problemática de los mercados de abastos, Y también por varias razones que ahora voy a exponer, no solo su importancia en generación de empleo y económica, sino también como herramienta de inclusión productiva para muchos comerciantes, para muchos productores de alimentos que merecen nuestra atención prioritaria, particularmente en un contexto tan difícil como la pandemia, donde nos han demostrado claramente que sin ellos no podemos sobrevivir. Así de claro. Entonces, por eso, desde el inicio de nuestra gestión y a lo largo de ella, hemos puesto en prioridad la modernización de estos mercados de abasto, y es que en este sentido hemos buscado repensar, rediseñar y desarrollar soluciones que aborden de manera integral los desafíos de los mercados de abastos, y esto va desde la producción, la alimentación, hasta el rol que juegan dentro de nuestra cultura y dentro de nuestra ciudadanía. Y como mencioné, también juegan un rol clave en la economía y nos proveen alimentos saludables, asequibles y producen comunidades. De hecho, son la fuente principal de alimentos para los peruanos. 7 de cada 10 peruanos nos abastecemos de alimentos a través de los mercados. Otras estadísticas muy importantes son que a nivel nacional hay más de 2.600 mercados, casi el 98% de estos mercados son minoristas, y en total generan ni más ni menos 2 millones de trabajos, de empleos. Y durante la crisis generada por la pandemia han sabido resistir asegurando que esta cadena de abastecimiento de alimentos no se rompa. Y también, como ustedes desde la Defensoría han señalado, y muchos otros también han señalado, la continuidad de actividades en este contexto de la pandemia los volvió por un momento espacios de alto riesgo de contagio y dejó expuestas sus limitaciones en varios temas, en organización, en orden, inclusive en coordinación con los gobiernos locales, y desnudó algunos de los problemas que estaban ahí, como que más del 40% de los mercados operan sin licencia de funcionamiento, 30% no tiene títulos de propiedad, y, por ejemplo, 80% no tiene puntos de acopio para residuos sólidos. Por eso, en este último año se han evidenciado muchas de sus vulnerabilidades, desinterés, olvido, obsolescencia, que se muestran en problemas diarios de infraestructura, operatividad, competitividad, digitalización tan importante en estos tiempos, entre otros problemas. Pero bueno, esa es la problemática. Nosotros desde Produce decimos cómo podemos producir los mercados del Bicentenario y del futuro. Y en este sentido, me gustaría resaltar algunos puntos. En enero de este año, con el Ministerio de Economía y Finanzas, con los Ministerios de Trabajo, de Salud, de Desarrollo Agrario y Riego, de Ambiente, Vivienda, así como con los representantes de gremios de comerciantes, instalamos la Mesa Ejecutiva del Desarrollo de Mercados de Abastos para responder a las necesidades de los mercados que enfrentan con la problemática que ya describí, para resolver los problemas más importantes de sus comerciantes y encontrar soluciones juntos, con una mirada multisectorial del Poder Ejecutivo y en cercanía muy estrecha con los comerciantes, y mirar a la cadena alimenticia como una cadena de bienestar. Así vamos a lograr, o estamos logrando, por ejemplo, que más mercados tengan sus licencias en orden, superen la informalidad y cuenten con mejores servicios. En otro tema que es muy relevante, mejoras en infraestructura, desde el Ministerio de la Producción contamos con 27 proyectos de inversión en mercados de abastos para que sean innovadores, inclusivos y sostenibles. Esto representa una inversión pública y privada de más de 500 millones de soles en 12 regiones: Huancavelica, Lambayeque, Junín, Piura, Ucayali, Cusco, Huánuco, Moquegua, San Martín, Amazonas, Cajamarca y La Libertad. Con estas intervenciones vamos a modernizar y también construir mercados regionales, y vamos a beneficiar a más de 650,000 familias en estas comunidades. También en nuestra agenda de viajes intensa por regiones, nos hemos dedicado a promover el tema de la modernización y la construcción de mercados. Yo he visitado 14 regiones aproximadamente,
y espero que terminemos esta gestión promoviendo mercados en todas las regiones del país. Cada vez que estoy en una ciudad, en una región distinta, promovemos los mercados, entregando expedientes técnicos, perfiles de inversión, promoviendo que se realicen de manera más rápida. Nos reunimos con los comerciantes de los mercados para escuchar sus problemáticas. Mañana viernes vamos a estar en Tumbes, justamente para la entrega de un estudio de preinversión del mercado 8 de septiembre, que va a contar con 328 puestos de venta y va a beneficiar a más de 40,000 tumbesinos. Adicionalmente, y ya lo hemos anunciado hace unas semanas, pero en mayo vamos a lanzar el programa de emergencia empresarial, que tiene 3 programas concursables. Uno de ellos es específicamente dirigido a mercados, es un fondo concursable no reembolsable, llamado Mercados Modernos, que va a disponer de 8.3 millones de soles para el cofinanciamiento de proyectos para la implementación de cadenas de frío, de manejo de residuos sólidos y adecuación de protocolos sanitarios, que esperemos que beneficie a más de 160 mercados de abastos en todo el país. También estamos elaborando la hoja de ruta de los mercados de abastos. En julio vamos a presentar y dejar como guía para que la siguiente administración pueda seguir priorizándolos como tiene que ser. Este es un trabajo articulado con la FAO y nuestras áreas de competencia desde Produce, como con municipalidades, representantes de mercados, sociedad civil y la academia, para definir esta agenda pública de mediano y largo plazo para modernización de mercados de abastos, enfatizando la digitalización, la sostenibilidad y la inclusión. Esta semana también hemos firmado 2 acuerdos. Primero, un convenio con la Municipalidad de Lima para poner todos los servicios de Produce en beneficio del desarrollo económico sostenible, el fortalecimiento y promoción de micro y pequeñas empresas y de todas las cadenas y de varias cadenas productivas. Y uno de los ejes es la promoción de la inversión pública y privada en mercados en la modalidad de proyectos en activos. Y después hemos firmado también un memorando de entendimiento con el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que busca fomentar la transformación de los mercados de abastos a un modelo comercial que les permita entrar al mundo digital. Juntos vamos a producir las condiciones necesarias para formar a las y los comerciantes de manera que la brecha tecnológica que los separa de otros canales sea revertida. Algo muy importante en estos tiempos, porque la pandemia no se va a ir de la noche a la mañana con las vacunas, a pesar de que nos brindan un horizonte y una esperanza muy importante. Pero bueno, así esos son algunos ejemplos de cómo estamos produciendo los mercados del Bicentenario del futuro y de todo el trabajo que estamos haciendo y la prioridad que le damos en nuestra gestión. En este sentido, también quiero agradecer la preocupación de la Defensoría del Pueblo, en especial de su representante, Walter Gutiérrez, por hacernos llegar su informe Situación de los mercados de abastos durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Y en este informe se detalla una serie de acciones y recomendaciones para mejorar la calidad del servicio en dichos establecimientos. Muchas gracias. Sin duda, este es un documento que es de gran ayuda para enriquecer las acciones que estamos tomando para desarrollar los mercados desde el Ministerio de Producción. Y bueno, me gustaría cerrar diciendo que tenemos una gran oportunidad por esta tensión inusitada que han tenido los mercados de abastos por la pandemia. Antes, cuando uno habla de mercados, generalmente en los medios económicos normalmente se refieren a mercados de capital o de deuda, no a mercados de abastos ni de alimentos. Entonces, ahora que tenemos una tensión y reflectores puestos en los mercados de abastos por la pandemia, tenemos una gran oportunidad para imaginar y generar soluciones disruptivas, devolviéndoles a los mercados la importancia que merecen en nuestra economía, en nuestros sistemas alimentarios, como herramienta de inclusión social, y así tenemos que aprovechar esta oportunidad para impulsar su modernización y competitividad, potenciar su rol como espacios de aprendizaje sobre alimentación, el cuidado del otro y el cuidado de nuestro medio ambiente. Estoy convencido de que juntos podemos darle un nuevo rumbo para seguir produciendo los mercados del Bicentenario y del futuro. Muchísimas gracias. A usted, muchas gracias.
Para la clausura de este evento, dejo a continuación a la señora Eugenia Ferrán Segarra con sus palabras. Ella es primera adjunta del Defensor del Pueblo. Adelante, por favor. Distinguidas autoridades y funcionarios públicos, señoras y señores que nos acompañan en este importante evento. Tengan ustedes buenas tardes. Ha transcurrido efectivamente más de un año desde el que el coronavirus llegó al Perú y estamos probablemente en la peor crisis sanitaria a nivel mundial. Miles de peruanos ya no nos acompañan y las cifras de contagio siguen incrementándose. Las deficiencias efectivamente en nuestro sistema de salud se muestran y la propagación acelerada del COVID-19 y sus variantes, que son incluso más gravosas para las personas, nos muestra la vulnerabilidad del ser humano. En estas circunstancias, sin duda, se exige no solamente un adecuado cumplimiento del rol del Estado, sino de todas y todos las personas para evitar el contagio. Por tanto, la prevención y el control es una tarea que corresponde a todos los que estamos en este momento presentes y a los que no lo están con nosotros, porque implica a toda nuestra nación. Por ello, a través de este informe que ha sido presentado a todos y todas ustedes, y además las recomendaciones que hemos hecho llegar al Estado, a los comités de autocontrol sanitario, a los administradores de los mercados, a los comerciantes y a la ciudadanía en general, desde la Defensoría del Pueblo, esperamos contribuir con la importante tarea de prevenir y controlar el COVID en los mercados de abastos, cautelando de esta manera el derecho a la vida y la salud de las personas. Sabemos muy bien que esta es una medida altamente preventiva en la situación en la que nos encontramos, frente a una escasez en las dosis de vacunas, pero a la vez también en insumos importantes como es el oxígeno medicinal. Antes de terminar, quiero agradecer de manera muy especial la participación del señor Ministro de la Producción, José Luis Chicoma, del señor Víctor Villar, presidente de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, de los señores Luis Antonio García y Alexander Saco, funcionarios del Ministerio de la Producción y de Salud, respectivamente, así como del señor Álvaro Benza, investigador adjunto de GRAE, quien colaboró en esta valiosa investigación, así como comprometerlos a sumar los esfuerzos, como ya ellos mismos han explicado, en diferentes aspectos y aristas que probablemente ustedes los van a conocer en la medida en que revisen el documento que acaba de presentar la Defensoría y que está colgado en su página web. Por nuestra parte, nuestra institución continuará con su labor de defensa de derechos humanos y de supervisión del correcto cumplimiento de las funciones del Estado. En este sentido, el presente informe y sus recomendaciones para la mejora de la gestión de los mercados de abastos nos implica en el compromiso de hacer un seguimiento exhaustivo al cumplimiento de las mismas y, por otra parte, a requerir respuestas a cada una de estas recomendaciones por parte de la administración pública, en cumplimiento de su deber constitucional de colaboración para con el desarrollo de nuestras funciones. Dicho esto, y anticipadamente, les agradezco a los funcionarios y autoridades presentes por su colaboración con la defensa y protección de los derechos de las personas. Y a todos y todas ustedes, muchísimas gracias por su gentil participación en este importante evento. Por otra parte, felicitar al equipo liderado por Lisette Vázquez en la elaboración de este informe y, por supuesto, la colaboración y participación de Alicia Banto como adjunta para la Administración Estatal. Muchísimas gracias nuevamente por su gentil participación. Buenas tardes. Gracias, María Eugenia. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Qué suerte. Gracias a todos, buenas tardes. Buenas tardes.